Retroalimentación, taller 1, logaritmos, números complejos y proporcionalidad. Vamos a hacer la retroalimentación rápidamente de casi todo el taller, aunque a la mayoría le fue bien, pero como para ver ciertos puntos que de pronto algunos no están teniendo en cuenta. Entonces, iniciamos. Primer punto, expresar como un solo logaritmo, que quiere decir que debíamos condensar, aplicar las propiedades de los logaritmos para reducir la expresión que teníamos. No hago el A porque a todos les quedó bien hecho el A, entonces inicio en el B. Tenemos logaritmo en base 2 de diferentes operaciones que se están realizando, sumas y restas, que es importante que como es logaritmo en base 2, puedo aplicar propiedades, porque el logaritmo tiene la misma base. Como es condensar, empezamos con estos dos. Tengo dos logaritmos iguales y se están haciendo una suma. Cuando tengo una suma de logaritmos y quiero condensar, eso es igual a dejar la misma base, que en este caso sería el logaritmo en base 2, y multiplicar a lo que le estoy sacando el logaritmo, es decir, a más b por a menos b. Listo, para esta parte dejamos el menos igual, pero vamos a aplicar de una vez propiedad con este pedazo. Tengo un 2 multiplicando al logaritmo. Cuando tengo una multiplicación de un número con un logaritmo, eso es igual a tener el logaritmo en base 2 de c elevado a la 2, porque este número que está multiplicando pasa a ser exponente de mi logaritmo. Entonces, hasta ahí hemos aplicado solamente dos propiedades. Necesitamos seguir condensando. La intención es reducir lo más que se pueda la expresión. ¿Qué pasa? Aquí claramente tengo un caso de factorización. Ese caso de factorización va a ser diferencia de cuadrados. Entonces, lo primero que vamos a hacer es reducir eso que tenemos ahí. ¿Qué me dice la diferencia de cuadrados? Dejo el mismo logaritmo en base 2. Está factorizado, voy a desfactorizar entre comillas. Me va a quedar el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Porque tener esto de acá es lo mismo que tener a la 2 menos b a la 2. Menos logaritmo en base 2 de c a la 2. Listo, ¿qué me hace falta quitar? Esta operación que tengo acá para dejar un solo logaritmo. Cuando tenemos la resta entre dos logaritmos y la base es la misma, lo que hacemos es dejar el mismo logaritmo, es decir, en este caso nos va a quedar logaritmo en base 2 de el primer término a la 2 menos b a la 2 dividido en el segundo término que es c a la 2. Y ya, de tener tres logaritmos pasamos a tener solo uno, por lo tanto, esta es la solución. Muchos lo dejaron sin resolver, no hay lío. La intención es reducir lo más que se pueda y al reducir tienen que aplicar casos de factorización. El segundo tenía muchas maneras de solucionarse. La primera era simplemente, como tienen la misma base, que es logaritmo natural en base 4, sumar estos dos y ya reducía y me va a quedar menos 5 logaritmo de 4, logaritmo natural de 4. Entonces ahí ya quitábamos dos términos, pero vamos a hacerlo a partir de las propiedades. Entonces, a partir de las propiedades que debo tener en cuenta, la misma que la anterior, tengo multiplicando algunos números al logaritmo natural. Cuando lo tengo multiplicando, como mi intención es condensar, ese número que está multiplicando pasa a ser exponente. Quiere decir que nos va a quedar logaritmo natural de 4 a la menos 3, porque este es negativo, menos logaritmo natural de 4 a la 2, porque el menos no es del 2, sino de la operación, más logaritmo natural de 4x a la 2. Importantísimo el paréntesis. ¿Por qué? Porque ese 2 es potencia de toda la expresión. Listo, después de que hacíamos eso, podemos empezar a aplicar propiedades. ¿Cuál? Primero acá. Tenemos una resta de logaritmos con igual base, igual que en el anterior. Entonces, dejo el mismo logaritmo y me va a quedar 4 a la menos 3 dividido en 4 a la 2. Ahora, antes de seguir solucionando, pues debo poder simplificar esto. ¿Por qué? Porque tengo exponentes iguales. Entonces voy a escribir el resto igual.
más logaritmo natural de, vamos a resolver de una vez esa operación, 4 a la 2 y x a la 2. No estoy resolviendo las potencias porque mi intención es simplificar. Entonces, como mi intención es simplificar, voy a simplificar esta división que tenemos acá. Cuando simplificamos esa división, en este caso nos va a quedar logaritmo de 4 y lo que hacemos es, como está dividiendo exponentes con igual base, restamos los exponentes. Recuerden que en la multiplicación sumo exponentes, en la división resto exponentes. Entonces me va a quedar menos 3 menos 2, que es igual a menos 5, que sería el menos 5 que obtuvimos cuando sumamos estas dos si la hubiéramos hecho desde el principio, más logaritmo natural de 4 a la 2, x a la 2. Listo, aquí ya tenemos una suma. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicar la propiedad de la suma. Por lo tanto, nos va a quedar, voy a hacer aquí, logaritmo natural de, dejo los mismos números, pero los pongo multiplicando, es decir, 4 a la 5 por 4 a la 2, x a la 2. De ahí para allá solamente es resolver. ¿Qué vamos a resolver? Pues básicamente este que tenemos acá. Por lo tanto nos va a quedar logaritmo natural de 4 a la 5 por 4 a la 2. Como hay una multiplicación, sumamos exponentes. Este es a la menos 5, perdón. 4 a la menos 5 por 4 a la 2, sumamos exponentes, menos 5 más 2, menos 3. Por lo tanto queda 4 a la menos 3 por x a la 2. Y ya, esta era la solución. También podíamos volver el exponente positivo, pues poniéndolo sobre 1, y por eso a muchos les quedó logaritmo natural de x a la 2 sobre 4 a la 3, también está bien solucionado. Cualquiera de las dos soluciones estaba bien, lo importante era ir simplificando las potencias o haber resuelto desde aquí arriba, que simplificaba mucho más el proceso. Lo hago así es porque la mayoría o la intención era que aplicaran propiedades. Punto número 2. Dice, utiliza las reglas de cambio de base para determinar el valor de los logaritmos. Era cambio de base. La mayoría utiliza las propiedades de los logaritmos. Para este caso no las necesitaban. Lo que tenían que hacer era, para el primero, tenían logaritmo en base x de 13 más, por logaritmo en base 4 de x. Listo, ¿qué me dice el cambio de base? Que lo que debo hacer es tomar este primer término que tengo acá y me va a quedar logaritmo natural o logaritmo en base 10. Recuerden que con cualquiera de los dos me da lo mismo. Vamos a dejarlo como logaritmo natural. ¿De qué? De 13 dividido en logaritmo natural de x. Lo que hacemos es dividir el grande entre la base. En este caso porque tengo una multiplicación, logaritmo natural de x dividido en logaritmo natural de 4. Como tengo una multiplicación, sabía que cancelaba este con este, por lo tanto me iba a quedar logaritmo natural de 13 dividido en el logaritmo natural de 4 y ya, eso era lo que tenían que hacer y solucionar. ¿Por qué? Porque la mayoría de las calculadoras no traen los logaritmos en diferentes bases. Entonces ya solucionaban el logaritmo común y corriente en la calculadora. Para el segundo era exactamente igual. Tenían logaritmo en base 2 de 42. ¿Qué hago? Utilizo el cambio de base. Me va a quedar logaritmo natural o logaritmo en base 10. Recuerden que con cualquiera de los dos obtienen el mismo resultado. De 42 dividido en el logaritmo natural de 2.
Y ya, eso lo resolvían en la calculadora, nos daba aproximadamente 5,392 o podían dejarlo así. La intención es solucionar el logaritmo, entonces es 5,392. Y ahí terminaba el segundo punto. El punto número 3 decía, Carolina tiene los siguientes resultados de determinar la impedancia de un circuito eléctrico. Nos daban estos números, debíamos básicamente realizar la suma y después dividirlo en 4 menos 2i. ¿Qué teníamos que tener en cuenta? Que teníamos raíces negativas. Entonces, lo primero que debían hacer era expresar eso como un número complejo para que estuviera todo en términos iguales. Entonces, ¿qué hacíamos? Empezábamos con el raíz de menos 144. Tener raíz de menos 144 es igual a tener menos 1 por 144. Eso es igual a tener. Separamos las raíces, raíz de menos 1 por la raíz de 144. Solucionábamos. En este caso sabemos que tener la raíz del menos 1 es igual a tener nuestra unidad imaginaria y la raíz de 144 es 12. Es decir, que esto de acá, 8 menos raíz de menos 144, es lo mismo que tener 8 menos 12i. Lo mismo hacíamos con el raíz de menos 36. En este caso nos iba a quedar la raíz de 36, que es 6, por lo tanto nos iba a quedar 2 más 6c. Entonces, cambiamos esos valores aquí para que sea más sencillo. Esto es igual a tener menos 12i y este es igual a tener 6i. Listo, como todo ya está en los mismos términos, lo primero que hacemos es la suma. Recuerden que para realizar la suma, tenemos todos los que no tienen el i. Operamos esos, es decir, 8 más 1,5 más 2 más 0,48. Y hacemos los mismos con los que tienen nuestra unidad imaginaria, es decir, menos 12, menos 6i, menos 6, menos 0,6, perdón, menos 6, menos 5i. Teníamos que unir los que no tienen i con los que no tienen i y los que tienen i con los que tienen i. Así nos iba a dar que el resultado de la suma era 11,9 menos 10,4 i. Listo. Después de haber realizado la suma, ¿qué debíamos hacer? Dividir entre 4 menos 2i. Para realizar esa división debemos aplicar la conjugada. Recordemos que con la conjugada lo que hacemos es multiplicar el que tenemos en el denominador, pero con signo contrario. Por lo tanto, nos iba a quedar 4 más 2i sobre 4 más 2i. De ahí para allá era solamente resolver las operaciones, teniendo en cuenta que aquí tengo una multiplicación y abajo también, ¿no? Para tener una diferencia de cuadrados. Entonces, empezamos a solucionar. Necesitamos multiplicar este por este y después este por este y este por este. Es decir, hacer distribución. Nos iba a dar en este caso que eso es igual a 4 por 11,9 nos da 47,6. 4 por 10 menos 10,4i nos da menos 41,6i. Ahora el otro término. 2i por 11,9 nos da más 23,8i. Y 10,4 por 2i nos daría más por menos 20,8 y a la 2. Este i a la 2 era importantísimo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo 10,4 por 2i. Entonces 2 por 10,4, 20,8.
I por I a la 2. Todo eso sobre, tenemos una diferencia de cuadrados, porque si se dan cuenta es igual al primer punto que hicimos. Tenemos los mismos números, pero sumando y restando. Por lo tanto, nos va a quedar 4 a la 2 menos 2i a la 2. Que si queremos podemos distribuir de una vez para simplificar proceso. Es decir, nos va a quedar 2 a la 2 y a la 2. Eso era lo primero que teníamos que hacer. De ahí para allá es solamente empezar a operar los números. Entonces, voy a hacerlo aquí arriba para no perderlo de abajo. Empezamos a operar. Voy a ponerlo aquí en la parte superior. ¿Opero qué? Lo que tiene I con lo que tiene I, lo que no tiene I con lo que no tiene I. Igual que hicimos la suma. Voy a dejar por el momento esto solo porque aparentemente no hay nada que tenga el término independiente, es decir, que no tenga la unidad imaginaria. Por lo tanto, nos va a quedar 47,6. Este tiene unidad imaginaria y este tiene unidad imaginaria. Entonces los opero. Menos 41,6i más 23,8i nos da menos 17,8i. Ahora, ¿qué pasa con este último de acá? Tengo un i a la 2. Entonces, yo sé que i es igual a raíz de menos 1. Por lo tanto, si tengo i a la 2, quiere decir que lo que hicimos fue elevar a la 2 el menos 1. Se cancela el 2 con la raíz y nos va a quedar que i a la 2 es igual a menos 1. Por eso era muy importante este i a la 2. ¿Por qué? Porque este i a la 2 ahora se volvió un menos 1. Y 20,8 por menos 1, como es negativo, me va a quedar más 20,8. Porque ese i a la 2 hace que este signo cambie. Y ahora sí voy a poder unir el primer término con el tercer término, pero ya lo hacemos. Y abajo operamos también. 4 a la 2, 16. Menos, bueno, no va a ser el menos todavía, sino acá. 2 a la 2, 4. Y pasa lo mismo con este i a la 2. Yo ya sé que i a la 2 es igual a tener menos 1. Por lo tanto, 4 por menos 1, como esto es menos, menos por menos, más. Por lo tanto, me va a quedar más 4. El i a la 2 es súper importante porque es el que me invierte el signo. De ahí para allá es terminar de operar. 47,6 más 20,8 me da 68,4 menos 17,8i dividido en 20. Listo, podían dejarlo hasta ahí o resolver la división. Lo que hago es suponer que es homogénea, entonces le pongo el 20 al primer término, le pongo el 20 al segundo término, entonces hago 68,4 dividido en 20, me da 3,42 menos 20 dividido en 17,8 dividido en 20, me da 0,89i. Y ya, pero con que llegaran a la grande, es decir, antes del 20, era más que suficiente. Es decir, hasta acá. Esta era la respuesta correcta. ¿Qué error cometieron la mayoría de los que hicieron ese punto? Ignorar el i a la 2. El i a la 2 es igual a menos 1.